ciegos en el mundo, porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo. Desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández. Ciegos en el Mundo, edición de verano. Hoy es 23 de septiembre de 2022 y este es el programa número 81. A continuación podremos escuchar un programa que fue emitido en directo a través de esta radio el día 28 de marzo de 2021. Es sobre las principales religiones monoteístas a cargo de José Miguel Vila de Cuenca. Espero que os guste. Bueno, José Miguel, pues ahí te dejo Bueno, la es casi por ahí palabra por donde y tienes que haber explícanos. empezado, ¿no? ¿Eh? Es casi por No, lo de hombre, Conquense eso por es donde tienes que haber empezado, secundario. ¿no? No, es secundario, Bueno, pero pues buenas también no me tardes a quería todos. decirlo. Buenas, Bueno, buenas tardes. que somos conquenses y es una cosa que no elegimos, nos ha tocado ahí, pero estamos contentos con el hecho de ser conquenses. Pues Bueno, sí, que muchas gracias para pues sí. empezar, por haber pensado en mí. Estoy encantado y además agradecido y honrado de que hayáis pensado en mí y para mí no es ningún esfuerzo, sino todo lo contrario, es un placer poder estar con vosotros esta tarde para poder hablar de, bueno, al final de lo que de verdad importa, que es Dios. Eso hay quienes lo tenemos claro, hay quienes no lo tienen tan claro, ¿no? Ujú, ujú, Yo bueno, soy periodista, fundamentalmente me siento periodista, sobrevenido a escritor, aunque no sé muy bien la diferencia, que eso es una redundancia, lo de decir periodista y lo de decir escritor, porque el periodista escribe, y yo creo que en general todos los periodistas somos escritores, aunque no todos los escritores son periodistas, ¿no? Yo me dediqué ujú, al periodismo desde prácticamente mi comienzo en la prensa, yo qué sé, me dediqué empecé a estudiar con 18 años en Madrid y ya me fui a trabajar en una agencia de prensa. Seguí en temas relacionados con prensa, con agencias de prensa, con alguna radio también, hasta que en el año 83 perdí la vista de un ojo y casi toda también la vista del otro ojo, en cuyo momento pues tuve un cierto momento de zozobra, ¿no? Como supongo que os ha pasado a vosotros, sobre todo si os habéis quedado ciegos de mayores. ujú, Y bueno, tuve un par de años ahí de dónde vengo, a dónde voy, tal, a qué me dedico, porque claro, lo que yo estaba haciendo estaba de periodista en el gabinete de prensa del Ministerio de Cultura, con el primer gobierno socialista precisamente me pilló entonces, aunque yo había trabajado antes con varios ministros de la Unión de Centro Democrático, eh, lo dejé. Así es que me dieron una pensión de invalidez absoluta, tal, y al cabo de un par de años, yo entonces tenía 26 o 27 años, dije, oye, no puedes estar así, chaval, que hasta los 60 y tantos años tienes muchas cosas que hacer y muchas cosas que decir, así es que bueno, total, me decidí a intentar volver a trabajar, empecé por la ONCE y bueno, entonces había una especie de oposiciones, no sé si las llamaban así o qué, pero bueno, digamos que se accedía a las plazas en función de méritos, hacían concursos y exámenes y tal, y entonces en función de eso, pues bueno, me presenté a una plaza que no tenía que ver exactamente con ser periodista, pero sí tenía que ver con comunicación, era técnico de relaciones públicas,
Creo que nos presentamos inicialmente 200, de los cuales estábamos 4 o 5 afiliados, y al final Sí, llegamos 5, entre los cuales tenían que escoger a 3, y escogieron a 2 ya. videntes. A mí me aprobaron también, Hala. pero me quedé el tercero. Entonces, Mm, digamos que eso me llenó de dudas, de perplejidad, pero dije, bueno, esto no es para echarse para atrás, hay que seguir adelante. Salieron otras claro que oposiciones sí. de jefe administrativo, también las aprobé, y entonces empecé a trabajar por ahí. Me mandaron a un pueblo de Almería, se llama Adra, luego después me fui a Almería, después Así. volví a Madrid y prácticamente un año y pico después yo estaba haciendo a través de periodistas. O sea, los caminos del Señor son Era lo inescrutables y tuyo. es verdad que Sí, Dios sí, escribe sí. recto con renglones torcidos porque al final acabas haciendo lo que acabas haciendo, ¿no? Bueno, y ahí en la 11 he Ujú. hecho muchas cosas, pero bueno, quizás la que más venga a colación con lo que estoy haciendo ahora, por lo que estamos hasta aquí hoy, es que dirigí un canal interno de radio que se llamaba Canal 11. Ujú. Desde su presentación pública, eso creo recordar que fue en 1993 hasta 2000, Ujú. en que decidí dejarlo. Me fui a otra historia, pero luego volví un año después a la dirección de comunicación 11, bajo la cual estaba también metido Canal 11. Y bueno, tuve la oportunidad primero de abrirlo y luego de cerrarlo. Eso fue en Mira. 2003, si mal no recuerdo. Precisamente pensar que a Canal 11 le quedaba poco me movió a, primero, a hacer una serie de entrevistas, exactamente elegí 50 ciegos de todas las comunidades autónomas Ujú. de España y que hacían cosas muy raras. No la de ser periodista o la de ser escritor, que esa es dentro de lo que cabe relativamente normal, sino ciegos navegantes, ciegos actores, ciegos Ah, médicos, ciegos pastores, por ejemplo, un pastor protestante que tenía prácticamente controlada toda América Latina y que viajaba con bueno. mucha frecuencia, ciegos que habían sido Ujú. diplomáticos o que habían sido o eran actores o eran músicos o eran vendedores de cupón, por supuesto, o eran presentadores de Ujú. televisión o lo que sea. Bueno, ese libro, perdón, esas entrevistas las reuní en un libro que se llamó Con otra mirada Ujú. y que está en mi página web si Mm. lo queréis descargar gratuitamente La sin 11 ningún también problema. lo tiene, José Miguel. Sí, está grabado, La todas 11 estas lo cosas tiene están grabadas. Me parece que también. tengo Todos los grabado tuyos todo menos están el en 11. último, todo Ya. menos el último. Bueno, El último que tiene que ver después con nos mi dices, reciente sí. actividad que ahora os cuento, Mm. pero vamos por Después, eso partes para y el final. efectivamente Sí, el, el libro este lo titulé Con otra mirada sí. y lo presenté a un Ujú. concurso internacional de periodismo en Colombia, se Mm. llamaba Sociedad para Todos y me lo dieron. Mm. Entonces eso me Ah, animó, dije, mira, joder, lo que yo hago esto es lo a mío. 8.000 o 9.000 kilómetros de aquí, lo reconocen Mm. y además concurrió Mm. gente de Estados Unidos, de Suecia, de Alemania, de Francia, y dije, no debe estar tan mal. Así es que eso me animó Eh, y desde entonces hasta hoy, es decir, Claro. de 2003 hasta 2021, pues debo llevar, creo que ya son 11 los libros, el último de los cuales todavía no ha Sí. salido, Ujú. se llama Antología de Soledades, lo tiene ya la editorial y está maquetado, ya está corregido, pero como estamos con Ujú. estas dificultades económicas y tal, Historia, sí. yo le Mm. dije a la editora, digo, bueno, pero ¿qué hacéis? Dice, no, es que no puedo estar sacando ahora tantos libros como sacaba, así es que tienes que esperar, Claro. así es que puede tener un poco de paciencia, 3 o 4 meses, y si no has sacado el libro, pues le diré que me siento desvinculado y me voy a otra editorial y seguro que la publican porque el libro, como digo, se titula Antología de Soledades y habla de la soledad que creo que domina hoy Precisamente ahora. a nuestro mundo Ahora, y claro. que quizás tiene Ujú. tanto que ver con esto que vamos a hablar hoy, ¿no? Y es el tema Sí, de sí. Dios. Tiene que ver, digo, por la ausencia de Dios. Nadie que esté con Dios Ah, se debe sentir solo. Eso está claro, ¿no? por supuesto, por Bueno, supuesto. pues como digo, han medido unos cuantos libros, los últimos de los cuales tienen que ver con el mundo de la cultura y más específicamente con el mundo del teatro, porque desde que me jubilé o me jubilaron en la 11 hace ya 7 años, decidí dedicarme a hacer crítica teatral. Yo soy un amante del teatro desde hace muchísimos años, más de 40. Desde que vine a Madrid prácticamente, desde la primera vez que fui al Ujú. teatro me quedé maravillado y enamorado de ese arte. Y entonces dije, ¿qué mejor puedo Ujú. hacer que dedicarme a escribir lo que veo, sobre lo que veo? Y además, vamos, lo he hecho Ujú. con cierta fortuna, porque tengo un hueco sin duda ninguna entre la crítica teatral madrileña
y la gente Ujú, me conoce, me reconoce y me invita con demasiada frecuencia a que vea sus espectáculos y desgraciadamente no puedo acudir a todos y tengo que decir que no, que es una de las cosas que más me ujú. cuesta, pero he aprendido a Claro, hacerlo, porque es que si no, no vives y nada más que bueno, claro. que no puedes estar diciendo que sí a todo el mundo, bastante haces ya con ir a No uno das, que te no das interese, más de sí. que es bastante, Ujú, exactamente, ¿no? ujú. Y bueno, el último libro que publiqué hace ya prácticamente 3 meses, a finales del año pasado, en noviembre, diciembre de 2020, cuya presentación, por cierto, está en el teatro, la página web del Teatro de la Abadía, porque lo hice, lo presenté ahí en el teatro, es uno de los teatros más importantes de la escena madrileña. Se titula En primera fila y se subtitula Teatro y teatreros en España hoy. Tiene que ver también con del título, por lo menos con lo de Dios ahora, ¿no? Y bueno, lo Ya. único que hice ahí Sí, fue sí, reunir sí. también en otras 70 y tantas entrevistas a dramaturgos, directores de escena, actores, actrices, escenógrafos, iluminadores, sonidistas, gente que hace vídeo de escena, o que es regidora, o que es taquillera, o incluso, bueno, jefa de prensa, recuerdo también otra, o es músico, Ujú. o es espectador, que también hablé con un espectador largo y tendido. Al final, aproximadamente son 850 páginas que han tenido una acogida Madre. excelente en el mundo del teatro, porque de una Ujú. forma distendida y aparentemente inocua, pues acaba saliendo toda la problemática que tiene el teatro en estos momentos. Y alguien ha dicho de ese libro, que me llena de alegría y de orgullo, que es el libro más importante que se ha escrito en los últimos 20 años para conocer Madre. la sociología del teatro con profundidad, lo cual, bueno, pues me alegra. Bueno, al final quiero decir Hay que con esto, leerlo. yo no creo ser especialmente bueno como periodista ni como escritor, pero tampoco especialmente malo. Sé que soy mejor que muchos y también sé que soy Claro. peor que Hombre, si muchos se te otros, ¿no? reconoce, Así. claro, Bueno, pero al final eso digo, que si pues lo lo escribes bien, leeremos. pues significa que lo que haces bien está, ¿no? O sea que perfectamente. Bueno, Ujú. y esto de Dios, ¿por qué se me ocurrió escribir lo de Dios ahora? Este libro lo escribí después de haber escrito, con otra mirada, que ya lo cité antes, después de haber escrito Mujeres del Mundo, para tratar de meterme en Mujeres del Mundo, porque mm, quise conocer la inmigración, que en ese momento era boyante en España a principios de los años 20, del año, perdón, del siglo XXI, en el año 2005 se publicó exactamente, y Prostitución, Vidas Quebradas, que es el libro que comentaba ayer contigo, Consuelo, y que tanto te impactó y que al final pues hasta te costó terminar de leer, ¿no? Por la dureza de las circunstancias y de las situaciones Sí, sí, que ahí se plantean, ¿no? muy duro. Bueno, pues el siguiente, y Ujú. seguramente por contraste y para compensar el pecado de haber escrito Mm. sobre la prostitución, pues escribí un libro que se llama Dios ahora y que subtitulé El Dios de ayer, de hoy y de siempre, parafraseando esa frase que es muy cristiana, por cierto, ¿no? El Ujú. Jesús de ayer, de hoy y de siempre, ¿no? Y entonces lo que quise, porque ya estaba empezando a ver si demasiado evidentemente, la guerra de religiones, especialmente dirigidas contra el cristianismo y en ciertas latitudes del mundo con mucha más crueldad, ¿no? Pues hablo de Oriente Medio, hablo Ujú. por ejemplo de la India, hablo del Extremo Oriente también, en cuyos lugares el hecho de ser cristiano es una verdadera heroicidad, porque sabe uno, y muy bien lo sabe, que se está jugando el Ujú. pellejo día sí, día también. Y aún así, los cristianos no renuncian y siguen siendo cristianos, lo cual creo que da idea del poder, de la fuerza que da la creencia, ¿no? La creencia en Jesucristo y el hecho de saberse salvado y de saberse querido. Eso es fundamental. Pero bueno, yo quise hacer algo que intentara contrarrestar, ya sé que modestamente, por supuesto que no se han acabado las cosas, ni mucho menos, pero yo creo que sí que es posible convivir unas religiones con otras, tener sentimientos distintos, creencias distintas y no por eso intentar que uno aniquile a otro. Y la mejor forma de conocerse, la mejor forma de tolerarse es conocerse. Entonces lo que hice Ujú. fue intentar hablar no de las tres religiones monoteístas, sino de las otras dos grandes religiones del mundo, de las cinco grandes religiones, que son el hinduismo, el budismo, luego y luego las monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam.
Y lo hice, bueno, sin ánimo de pontificar, porque yo no soy cristiano, pero no soy ni mucho menos. Entre vosotros, todos y cada uno de vosotros sois bastante mejores que yo, estoy absolutamente convencido de eso, ni soy especialmente modelo de nada. Entonces lo que intenté fue justamente eso, dar a conocer de una manera eh, ágil y de una manera fácil las bases de las creencias de estas 5 grandes religiones y luego después entrar en contacto con un hombre y una mujer que se lo creen todo a pies juntillas y que lo practican con verdadera intensidad, es decir, místicos de cada una de esas 5 religiones, para que nos contaran un poco cómo se plasmaba en el mundo de hoy, en el mundo del siglo XXI, esas creencias del hinduismo, del budismo, del judaísmo, del cristianismo y del islamismo, ¿no? Y entonces Ujú, el libro tiene como 2 grandes partes, bueno, tiene 5 capítulos, o 5 grandes capítulos, uno por cada religión, pero en el fondo está estructurado en 2 grandes bloques. Un bloque que habla de las religiones, de dónde son, de su configuración, de sus creencias, de sus ritos, etcétera. Y otro gran bloque que habla, como decía antes, de la eh, plasmación de esas creencias en la vida concreta de 2 de esos seguidores de cada una de las religiones. Hace 10 años, poco después de publicar el libro, precisamente a través de Ignacio, ujú. tuve la oportunidad de estar en Madrid. A Carmen la recuerdo, quizás no sé alguno de vosotros si estaba allí también, hablando de este libro, y me fijé más en la parte de los protagonistas, ¿no? De las mujeres y de los hombres que, que conforman con su vida, con su ideología, pues un modo de vida, una forma de ser, etcétera, etcétera. Y entonces lo que pensé, y dado que me habéis invitado para hablar del mismo asunto, al mismo tema, dije, bueno, voy a darle el otro enfoque, es decir, el enfoque de las, de las creencias básicas, ¿no? Y de los ritos y del origen, etcétera, de cada una de esas 5 grandes religiones. Y si os parece, es lo que a partir de ahora voy a intentar deciros, salvo que queráis, no sé, o si queréis que esperemos al final, esperamos al Sí, final, sí. tratar No, lo que tú de quieras. despejar alguna duda. Si no, pues empiezo a hablar de Sí, esto, luego al ¿vale? final. Luego al final, sí. Bueno, pues Mm. entonces, como digo, vamos a hablar de religión. Por simplificar, vamos a hablar de un conjunto de creencias y de prácticas relacionadas con lo que se considera sagrado por los hombres en los distintos lugares donde se ejerce esa creencia en cualquier lugar del mundo, ¿no? Vamos a hablar de Dios. En nuestros días ya sabéis que hay muchas veces infinito, que sin embargo la gente trata de saciar acudiendo a cosas que no son infinitas, sino que son finitas. Y llámese pues tantas cosas, ¿no? Yo qué sé, pues el poder, la riqueza, el sexo, la informática, la fama, en fin, todo ese tipo de cosas que al final pues tienen un final, ¿no? Dios ahora ha tratado de ser, quiso tratar de ser en su momento, y yo en cierta medida creo que lo conseguí, ser un libro de lo esencial. Lo esencial es invisible, como dijo Antoine de Saint-Exupéry en el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Eso se ve por otros sitios, pero no por la vista. Eso por un lado. Y Ujú. por otro lado, también tener en cuenta que el tema de la religión es un asunto que no está reservado a unos pocos, no es una cuestión de intelectuales, no sé, de escritores, de artistas, de ricos, o de... No, 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 la religión está abierta absolutamente a todo el mundo y sin embargo, a pesar de que está llamada a que todo el mundo pueda, la idea de Dios hoy provoca un sinfín de desencuentros, un sinfín de separaciones e incluso de conflictos en la esfera personal y también en la esfera nacional e internacional. La religión hoy es un tema incluso en ciertos ámbitos, quizás el nuestro, el español, es un tema casi tabú. Mejor no hablar. No es políticamente correcto abordar un asunto así y menos aún todavía públicamente. En los últimos decenios, en la sociedad occidental, hay un cierto desinterés, cuando no animadversión, por el asunto religioso. Digamos que se está laicizando, si está correcta el palabra este que acabo de indicar, por lo menos en Europa. Bueno, sí, yo creo que más en Europa que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la religión se ejerce con más libertad y además sin ningún tipo de
de tapujos, se dice y se proclama y no pasa nada, incluso desde la propia presidencia de los Estados Unidos. Es muy frecuente recurrir a citar a Dios por parte de los presidentes, sean demócratas o sean republicanos, eso da exactamente igual, ¿no? Bueno, aquí por lo menos hay confusión, hay despiste e incluso yo diría también que cierto desinterés social por el tema religioso en Europa y concretamente en España, ¿no? Bueno, pues en este ambiente yo pensé, como decía antes, contactar con gentes que vivía, que sentía, que creía y que amaba profundamente a su Dios, que no siempre coincide, en el caso de los monoteístas sí, pero en el caso de las otras dos religiones no es el mismo, ¿no? Bueno, pues quizás por todo eso, digo, yo creía necesario que apareciese un libro como este y apareció. En él hay respuestas a las grandes y eternas cuestiones que afectan a la humanidad. Eh, Está escrito con palabras sencillas, está escrito también con vivencias y no solo con teorías, porque una cosa sin la otra a veces parece que no completa, no complementa, ¿no? Es una especie de gran reportaje de aproximadamente 350 páginas que está introducida por un prólogo que escribió Carlos Díaz, que es catedrático emérito de Historia de las Religiones. Probablemente su libro es el que más se estudia en Historia de las Religiones y era catedrático de la Complutense, ha dado clases en, bueno, yo diría que prácticamente en todas las universidades católicas de Latinoamérica y hace ya pues como poco antes de que escribiera el prólogo se jubiló. Debe tener ahora pues quizás 70 y tantos, 74, 75 años, ¿no? Bueno, pues todo eso son los prolegómenos de lo que significó para mí el por qué, el cómo, etcétera, y la metodología de hablar de Dios y cómo hacerlo. Así que si os parece, vamos a comenzar con el objetivo que os he dicho antes, que es hablaros ligeramente de cuáles son las bases, las creencias, etcétera, de cada una de esas 5 religiones, ¿no? Si tuviéramos que Ujú. dividir las orientaciones religiosas que en este momento hay en el mundo, creo que podríamos hablar de dos grandes orientaciones. Una es el politeísmo, ya sabéis, la existencia de una corriente que admite la existencia de muchos dioses. Es el caso, por ejemplo, del hinduismo y, en cierto modo, también del budismo. Ahora veremos por qué. Y luego el otro gran bloque es el del monoteísmo, que es una creencia religiosa que admite la existencia de un único Dios. Es el caso del judaísmo, del cristianismo y del islam. Ujú. Bueno, pues eso de saber o intentar saber el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el por qué y el para qué de cada una de esas religiones y qué efectos produce esa religión en cada uno de sus seguidores es lo que dice, como decía antes, lo que me movió para escribir este libro, que por cierto afecta aproximadamente a bueno, a más de 4.000 millones de personas, de los 7.000 que somos en estos momentos en todo el mundo, porque en esos 4.000 millones de personas se pueden encuadrar algunos de estas religiones, ¿no? O sea, los cristianos, los judíos, los musulmanes, los hinduistas y los budistas, ¿no? Cuáles son sus preceptos, Ujú. cuáles son sus orígenes, cuáles son sus ritos, cuáles son sus creencias. De todo eso es de lo que quise hablar y lo que vamos a hablar a partir de ahora, concretando en cada una de las religiones. Así es que vamos a empezar por el principio, que además es la más antigua, que es la religión hinduista. Como digo, la religión más antigua, tiene más de 800 millones de seguidores en todo el mundo Ujú. y más de 3.500 años de historia. El hinduismo Madre. prioriza más el actuar que el pensar. Y dentro del hinduismo hay probablemente mucho más unidad de acción que de creencias, porque hay hinduistas que creen cosas muy distintas y sin embargo casi todos actúan del mismo modo, ¿no? Sus fuentes más Ujú. antiguas hay que buscarlas en el vedismo indoeuropeo y el ritualismo sacerdotal, que acabó convirtiéndose esa corriente, y la tradición ascética de la que procede el budismo por un lado y el jainismo por otro. Bueno, todo eso dio lugar a la síntesis brahmánica y luego esa tradición se convirtió el brahmanismo y el hinduismo clásico o el epicocuránico. Hay quien dice que el hinduismo no es una religión, sino un conjunto de religiones, y yo creo que no le falta razón,
porque adoran a varias deidades. Por ejemplo, y probablemente las más conocidas son Shiva, Vishnu y la diosa Devi, aunque hay muchísimos, infinidad de deidades menores, incluso hasta deidades familiares y deidades personales, es decir, dioses, diosecillos, podríamos llamarlo, en los que solo creen una persona concreta, o una familia, o un grupo social concreto, ¿no? De un pueblo, de una zona, etcétera, ¿no? La tradición hinduista está recogida en los 4 Vedas o libros sagrados. De ellos el más antiguo, digo, es el llamado Rig Veda, que está escrito en el idioma sánscrito. Para un hinduista, casi cualquier manifestación de la naturaleza, cualquier cosa, está dotada de divinidad. Más que de un panteísmo, probablemente es un monismo, ¿no? En síntesis, para el hinduismo, todo lo que hay es lo mismo. El hombre solamente es una parte de ese todo, del que forma parte pues, la naturaleza, los objetos, las cosas, etcétera, y afecta a todas las facetas de la vida. La faceta personal, la faceta social, la faceta laboral. En general, eso es lo que se puede decir básicamente del hinduismo, aunque podéis encontrar más cosas en el libro que os propongo, que es el de Sara, y que no lo he dicho antes, pero bueno, sí lo he dicho. Se puede recoger está grabado en el libro hablado, ¿no? El budismo, como digo, tiene que ver, es como una derivación del hinduismo, ¿no? Pero vamos, hablar de budismo es casi tanto como hablar de compasión, es tanto como hablar de realidad y es tanto como hablar de conciencia de uno mismo, ¿no? El líder espiritual del budismo es Siddhartha Gautama, que otros conocen, bueno, la mayor parte de la gente conoce como Buda, y es el que dio dio lugar al nombre de esta creencia religiosa, el budismo. Buda, bueno, corriente religiosa o corriente filosófica, no sé muy bien, ¿no? Porque se habla de ella como religión, pero yo creo que el budismo es más bien una filosofía de vida que otra cosa, ¿no? Buda propone al hombre que conozca su realidad para alcanzar la felicidad. A Buda se le llamaba también el iluminado y enseñó en los siglos VI y V antes de Jesucristo. No aceptaba las escrituras védicas y estaba muy opuesto al sistema de castas que rige prácticamente toda la vida social de la India, ¿no? De ahí que se deshojara del hinduismo y creara esta otra corriente religiosa, ¿no? Hoy el budismo tiene 2 grandes corrientes: el budismo Theravada o enseñanza de los ancianos, también es llamado el gran vehículo, y luego después, por otro lado, el budismo Mahayana o pequeño vehículo, que se llama también. En ambos casos, el budismo viene a decir que la vida es sufrimiento, que el sufrimiento ni siquiera desaparece con la muerte, porque la vida es sencillamente cíclica. Se repiten, no vivimos una sola vez, sino que vivimos, renacemos, nos reencarnamos, etcétera, etcétera. Y si existe la reencarnación, pues claro, el hecho de que seas bueno, seas malo, te comportes bien o te comportes mal, tiene mucho que ver con tu próxima reencarnación. Eso es lo que piensan los budistas. El hombre desconoce la naturaleza de la realidad y por ello siente ansiedad, y todo eso es la fuente de su sufrimiento, vienen a decir los budistas. Así es que conócete a ti mismo y de esa forma acabarás alcanzando, en cierto modo, la serenidad, la felicidad, abandonarás el sufrimiento. El vehículo para conseguir eso es la meditación, el ser consciente de las cosas que están más allá del propio pensamiento. Alcanzar al final, en definitiva, es el nirvana, que es el desapego a las cosas, el objetivo, según el budista, máximo al cual se puede aspirar. El desapego a las cosas y alcanzar la felicidad plena, que como digo ellos llaman el nirvana. Ellos piensan en el fondo que Dios está en ti, que el karma de los individuos depende de sus actos y que esos actos tienen consecuencias morales que se derivan y que, como digo, tienen mucho que ver en tus próximas reencarnaciones. El karma para un budista incluso determina hasta su belleza. O sea, tengo un buen karma, entonces significa que puedo llegar hasta ser bello, ¿no? También que tiene que ver mucho con su inteligencia, que tiene que ver mucho con su salud
e incluso con su nivel social. El número de budistas en el mundo aproximadamente son unos 300, 400 millones de personas y es una región bastante, bueno, seguida por lo menos en ciertos ámbitos, ¿no? Y tiene mucho que ver con España. Una de las dos personas con las que hablé, y me salgo un poco del objeto, como os dije antes, de hablar exclusivamente de, la, de las creencias de cada una de las religiones, en el tema del budismo hablé con un señor que fue monje, hoy es psicólogo, está trabajando de psicólogo, pero no sé si recordáis, sí, porque creo que la mayor parte de los que estamos aquí, pues estamos ya en torno a los 60, incluso los sobrepasamos, que hace como 35 años se creía que Buda se había reencarnado en un niño que había nacido en las Alpujarras. Sí, Bueno, pues sí, el algo se monje, oye por ahí, el sí. monje que educó a ese niño Ujú, es una de las personas con las que hablé, una de las personas que, como digo, yo considero místicos de la religión. Él estuvo con él ujú, allí en Nepal, se lo llevó para allá, etcétera, sí, pero finalmente el hecho de tenerlo ahí tan cerca y estar metido, creo que determinó vamos, que no se salió, sigue siendo budista, pero se salió ya no es monje y como digo en estos momentos sí. está trabajando como psicólogo en Madrid concretamente, ¿no? Bueno, Ujú, pues básicamente eso es lo que os digo del budismo. Vamos a hablar con las monoteístas, hablamos de las tres. Si os parece, después emprendemos un turno de intervenciones y de dudas, de sí. preguntas, de consideraciones, que como digo, yo sé que no soy el que más sabe de nada de esto, seguro que vosotros tenéis 30 vueltas y a lo Más mejor que soy el nosotros, que os sí, tengo que seguro. preguntar a vosotros. No, no creo, no creo. Bueno, el judaísmo. Esencialmente, el judaísmo es un pueblo elegido, como digo, una tierra prometida y una ley que es lo que hay que seguir. Hablo de un pueblo elegido y cuando digo esto me refiero a que Dios eligió a un pueblo, es decir, cuando su antepasado Abraham emigró desde Caldea hasta Canaán, eligió al pueblo judío. Dios le prometió una gran descendencia a Abraham, haré de ti un gran pueblo y te bendeciré, le dijo, ¿no? Varios siglos más tarde, cuando el pueblo ya es liberado de la esclavitud de Egipto, Dios renueva esa alianza con él a través de Moisés. Vosotros, le dice, seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Así pues, el pueblo hebreo fue llamado a tener una relación especial con Dios y a cumplir una misión particular respecto a todos los demás pueblos que pueblan la tierra, ¿no? Debe ser una nación santa que además manifestara en su vida que Dios les había elegido a ellos y que Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Hablaba también de una tierra prometida. Dios les prometió a Abraham no solamente hacer de él y de sus descendientes una gran nación, sino también darles un país, darles una tierra. Ese territorio más tarde se le conoció como Palestina o como Israel y estuvo siempre presente en el pensamiento del pueblo judío, especialmente en los tiempos de la persecución que, como bien sabéis, llegó hasta muy tarde. Bueno, sigue siendo perseguido todavía, pero vamos, la gran persecución, la última gran persecución fue la que hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y que le costó la vida a centenares y centenares de miles de judíos, ¿no? Los deseos de los judíos, la mirada se volvía hacia Jerusalén, auténtica ciudad santa para el pueblo judío, y hablaba también de una ley, porque el judaísmo es una ley. El judío piadoso ha de amar a Dios con todo su ser. El amor se manifiesta con la obediencia práctica que Dios le ha dado esa ley al pueblo, ¿no? La ley a la que los judíos denominan Torá. Se encuentra en los 5 primeros libros de la Biblia, que se llama el Pentateuco, que contiene lo que Dios reveló a Moisés en el monte Sinai. Esos mandatos cubren todo el ámbito de la vida del judío y están resumidos básicamente en los 10 mandamientos. Muy relacionado con esa ley está también el, el rabino, que en hebreo rabino significa maestro. Es el doctor de la ley, es el que la comenta, es el que la explica también, ¿no? Tras la caída del templo
y la práctica desaparición de los sacrificios que eran ofrecidos por los sacerdotes, el poder de estos pasó sin duda ninguna a los rabinos. Los rabinos son los que representan a la comunidad judía allí donde se encuentre esa comunidad judía. Siempre hay una sinagoga que preside el rabino. El Dios del judaísmo, pues ya lo hemos dicho, es un Dios único, un Dios que se comunica, que se revela al hombre en la historia y que actúa en ella para liberar al pueblo judío. Sus palabras, sus revelaciones se van produciendo a lo largo de toda la historia del pueblo. Comenzaron con Abraham, con el que Dios hizo una alianza, como todos sabemos, y siguieron después con Moisés, al que comunicó la ley. Más tarde continuaron con los profetas y bueno, así siguieron, ¿no? Así están hasta hoy. Para el pueblo judío, el Mesías, Dios, ha prometido una liberación que va a tener lugar por un Mesías, por un libertador, antes del final de los tiempos. Vamos a conectar pronto con ese Mesías cuando hablemos de los cristianos, que para los cristianos ese Mesías no es otro que Jesucristo. Los judíos viven con la esperanza de ese Mesías que vendrá tarde o temprano, pero no, que no ha llegado para ellos todavía, ¿no? Tienen como lugares de culto y oración, como decía, primero el gran templo construido por eh, el rey Salomón en Jerusalén hacia el siglo X a.C., es el templo de Jerusalén, que se constituyó muy pronto en el centro de la vida religiosa y en el centro social y hasta político de la ciudad. En él se guardaba el arca de la alianza y en él se ofrecían también los sacrificios en las grandes fiestas por parte de los sacerdotes judíos. El templo fue destruido dos veces, primero por Nabucodonosor y en el año 586, eso fue en el siglo VI a.C., y luego después por los romanos en el año 70 después de Cristo. En esa fecha se produjo la mayor dispersión de los judíos por todo el mundo. Y desde entonces es la sinagoga el lugar donde se reúnen los judíos para fundamentalmente hacer la lectura de la ley. Allí acuden especialmente el sábado, el Sabbat, que es el día sagrado para ellos, después de la destrucción del templo, como digo, la sinagoga pues fue el centro nuclear, el epicentro desde el cual se fue poco a poco desarrollando el judaísmo prácticamente por todo el mundo. Allí donde había una comunidad judía, allí había también, sin duda ninguna, una sinagoga que es la que daba sentido a que esa pequeña porción del pueblo judío se viera que estaba allí. En torno a ella giraban tanto la vida religiosa como la educación de ese pueblo, ¿no? En sus tradiciones, en las tradiciones de los judíos, la sinagoga no es tanto un lugar de culto como un edificio para la reunión y fundamentalmente también para la enseñanza. Los ritos y las fiestas más importantes que tienen, vamos a comentarlas por lo menos brevemente, son quizás la circuncisión. El rito de la circuncisión consiste en cortar el prepucio a los niños poco después de nacer. Por medio de ese rito, el pueblo judío manifiesta que ha sido elegido por Dios. Es como una especie de marca de esa elección en la propia carne del judío, ¿no? El origen de esa circuncisión se remonta a la época de Abraham. Ya lo he dicho antes, el Sabbat, el sábado, es el día de fiesta, que es el día que se conmemora, es el día en el que Dios descansó después de los 6 días de la creación. Comienza el viernes. Los judíos piadosos en el Sabbat se abstienen de hacer cualquier trabajo y además trabajo físico o trabajo intelectual, da exactamente igual, y además es la fecha en la que aprovechan para acudir a la sinagoga. Luego la Pascua es la gran fiesta de los judíos, conmemora la salida de Egipto y la liberación por parte de Dios de la esclavitud a la que había sido sometido. Es la gran fiesta de Dios que libera a su pueblo. Se celebra el día 15 del mes de Nisan, que aproximadamente corresponde siempre con el mes de abril. Bueno, y básicamente eso es lo que quiero decir del tema del judaísmo. Dejadme que beba un poquito de agua, que si no, no voy a poder seguir hablando. ¿Me estáis escuchando, no?
¿Oye? Sí, sí, Ah, sí, digo, no, que sí. como digo el silencio Es tanto... que aunque Sí, estamos calladitos porque sí, tenemos el estáis bien micrófono, tiene acostumbrados y Arturo el ponéis micrófono tenéis el cerrado micrófono porque en si no silencio y no se digo oye. nada, ¿no? Vale, perfecto. Sí, pero bueno, que estamos aquí con la boca abierta, yo por lo No, menos. pero es muy, está uno tan mal acostumbrado a que la gente Sí, esté claro, pensando y en sin otra ver y cosa, sin que nada. sea de una Sí, atención tan sí, extrema, pero uf. estamos No, no, ya, vale, tranquilo, perfecto. tranquilo que estamos Bueno, pues ya hemos escuchándote con hablado del mucha judaísmo, atención. nos queda hablar del Mm, cristianismo y hablar ujú, del Islam. Islam. Ujú. Jesús de Nazaret es la figura central del cristianismo, como mejor que yo, como digo, sabéis todos vosotros. Hubo en Judea, en tiempos de Tiberio, en los inicios de nuestra era, un judío llamado Jesús. Muchos vieron en él al Mesías que se le había prometido al pueblo judío. Este Jesús enseñaba al pueblo y fue ejecutado en tiempos del procurador romano Poncio Pilato, como hoy mismo hemos oído en el Evangelio de la misa del Domingo de Ramos, y fue aproximadamente en el año 30 de nuestra era. Con Jesús se inicia el cristianismo. Su vida, su predicación, su muerte, su resurrección se narran en los 4 evangelios, el Evangelio de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Pero los 4 evangelios, como digo, no son una mera biografía de Jesús, son la manifestación de una convicción profunda que tuvieron los primeros discípulos de que no estaban ante un hombre común, de que estaban ante un hombre que venía de Dios. Jesús de Nazaret es el Mesías que anunciaban los profetas, es lo que ya creyeron ellos y hoy creen o creemos todos los cristianos, ¿no? Que Jesús, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que este Jesús es el Dios hecho hombre que tras su predicación fue crucificado y después resucitó. Y que vino a anunciar a todos los hombres, sin exclusión, la buena nueva de la salvación definitiva. La figura de Jesús es universalmente tenida y admirada como modelo de perfección humana. El cristiano, sin embargo, va mucho más allá porque no solamente ve la calidad humana de Jesús, sino que ve también su divinidad. Y de esta manera, el Dios Yahvé del Antiguo Testamento pasa a ser el Dios Padre de Jesús. Jesús, cuando se dirige a Dios, le llamaba Padre, y por eso la oración más representativa de los cristianos es el Padre Nuestro. Es una oración universalmente conocida no solamente entre los cristianos, sino también por quienes no son cristianos. El mensaje esencial de Jesús es que es el enviado por Dios para proclamar que el reino de Dios está cerca, que este reino en realidad ha llegado con Él y que se hace presente en los corazones de las personas que viven el amor, la justicia y la verdad por encima de todo, y caiga quien caiga. En todos aquellos que trabajan por la paz. Esa es la gran noticia, la buena noticia que trae el cristianismo a todos los hombres, que el reino de Dios ya está aquí, ya está entre todos los hombres, que es el fruto misterioso de la conversión de los corazones. Jesús dedicó gran parte de su predicación a hablar precisamente de eso, de este reino, del reino de Dios. Lo hacía en forma de parábolas, de discursos, etcétera, etcétera. De alguna manera, este reino mmm, se manifestará definitivamente, aunque ya esté aquí, en la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. ¿Cómo debe de ser la vida del cristiano? Pues frente a este anuncio de buena noticia, la respuesta que da el cristiano no es otra que la conversión permanente, la conversión constante de su interior, del alma, del corazón. No se trata de actuar según unas normas, se trata más bien de entrar en un proceso permanente de cambio personal que vaya interiorizando en cada uno de nosotros los valores del reino de Dios. El amor, la justicia, la verdad y la paz. Así es como el cristiano va entrando poco a poco en la vida de los bienaventurados hijos de Dios. Y así hasta llegar, tras la muerte, a la vida eterna junto a Dios con todos los demás bienaventurados que le han precedido en el mundo desde que Jesús vino hasta aquí, ¿no? Desde hace más de 2000 años. ¿Y qué es esa comunidad que los cristianos llaman o llamamos iglesia? Bueno, durante su vida Jesús fue formando una comunidad de discípulos
que le acompañaban por tierras de Palestina, escuchando su predicación y contemplando las obras prodigiosas que llamamos milagros y que fue haciendo pues a su paso prácticamente allá por donde iba. Los apóstoles fueron escogidos por Jesús entre esos discípulos para que constituyeran el núcleo y el motor de la expansión del cristianismo. Eso desde sus principios fue así, es una realidad fuertemente comunitaria. Allá donde fueron los apóstoles crearon comunidades de cristianos y recordaban permanentemente a través de los evangelios, que no fueron inmediatos, sino que se escribieron años después de la muerte de Jesús, como bien sabéis, para recordar sus palabras y para recordar su actitud ante la vida y sus acciones. Celebraban la Eucaristía en medio de un clima de fraternidad, lo hacían, lo hacían siempre juntos. Bueno, pues desde entonces hay unos cuantos ritos, unas cuantas celebraciones a los cuales podemos pasarles rápidamente revista. En el cristianismo todo hace referencia a Jesucristo. Por eso la celebración central es el sacramento de la Eucaristía, que actualiza la presencia de Jesús resucitado entre todos, entre los cristianos. Haced esto en memoria mía, dijo, ¿no? Bueno, y además del sacramento de la Eucaristía, existen para el cristianismo otros 6 sacramentos que van jalonando, digamos, la vida del cristiano, desde que nace, el bautismo, hasta su muerte, que es la extrema unción. El domingo es el día de fiesta. Nosotros pensamos no, es que sabemos que fue el día que Jesús resucitó y precisamente por eso es nuestro día de celebración. Es entre las fiestas más importantes del cristiano, yo diría que 2, una la Navidad, de recuerdo del nacimiento de Jesús, y otra la más importante, en la que estamos ahora metidos, precisamente en esta semana, la Pascua de Resurrección, en donde conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El cristianismo se extendió con mucha rapidez por el Imperio Romano, fundamentalmente, por el imperio que tenía sometido al pueblo judío en Palestina, en Israel, ¿no? A partir del siglo IV fue incluso su religión oficial y desde entonces hasta los últimos 2 siglos ha estado muy ligada al desarrollo de la civilización occidental. Hoy sería absolutamente impensable, imposible entender lo que ha sido de la civilización occidental sin tener en cuenta el cristianismo, aunque bueno, estamos asistiendo al paradójico acontecimiento de que Occidente esté renegando de su propia esencia, que es el cristianismo, ¿no? Tiene una fuerte vocación de extensión y yo creo que el cristianismo es sin duda ninguna en estos momentos la religión más extendida por todo el planeta. Prácticamente no hay un solo rincón del mundo en donde uno no puede encontrar a un cristiano, ¿no? Está presente prácticamente, como digo, en todos los países y yo creo que aproximadamente debemos de ser unos 2.000 y pico millones de cristianos, no solamente hablo de católicos, hablo de católicos, de evangelistas, de protestantes, etcétera, etcétera. Perdón, he bebido un poco más de agua. Y por último, Tranquilo. hablo del Islam, una religión que se manifiesta como la tercera religión revelada por Dios a los hombres después del judaísmo y después del cristianismo. En realidad no se presenta como una nueva religión, sino que pretende restablecer la primera revelación hecha por Dios a Abraham, Moisés, David, María e incluso Jesús, que para el Islam es un profeta, no es el hijo de Dios, ¿no? El Islam Ujú, profesa un monoteísmo absoluto. Para ellos no hay más que un solo Dios, dueño y señor del universo. El ujú, musulmán cree también en la vida futura y en la resurrección de los musulmanes después de su muerte, en donde Dios determinará cuál de ellos va al infierno y cuál de ellos va al paraíso. Solo hay un pecado ujú. imperdonable para los musulmanes y es el de creer que existe otro Dios que no sea Alá. Ese es el mayor pecado que consideran los seguidores del Islam. Para ellos el Ujú, Corán es su libro santo. Corán significa en árabe recitación, es la palabra de Alá recogida por Mahoma, su profeta, que la ha ido transmitiendo ujú, a sus compañeros.
La tradición musulmana considera el Corán como la verdadera palabra de Dios. El Corán, Dios habla en primera persona y consta de 6.000, perdón, de sí, 6.226 versículos que están agrupados en 114 capítulos o suras, que es como lo llaman ellos, Ujú, y fue el tercer sucesor de Mahoma el que puso por escrito toda su doctrina aproximadamente en el año 652, apenas 20 años después de la muerte del profeta Mahoma. El Corán constituye para el creyente no solamente una referencia religiosa que le dice lo que hay que creer, sino también un código en donde se describe todo lo que debe hacer en su comportamiento social. Por eso, en muchos países musulmanes, el Corán es adoptado como la ley que rige todo el territorio. El Islam es la obra de un hombre, de Mahoma, de Mohamed, que es como se dice en árabe, un hombre que nació hace el ujú, año 570 en la Meca, la ciudad de Arabia, que vivía del comercio. Se quedó huérfano siendo muy pequeño y pasó su infancia y su juventud criado por un tío suyo que se llamaba Abu Talib. Al principio se dedicó a guiar caravanas que circulaban por su país, camino de Extremo Oriente, y así entró en contacto con el judaísmo y con el cristianismo. Cuando tenía 25 años se casó con una rica viuda, mayor que él, de cuyo matrimonio nació Fátima. Mahoma acostumbraba a retirarse a una gruta para meditar y una noche del mes del Ramadán del año 611 recibió la visita del ángel Gabriel que le comunicó la visión de que era un profeta y que debía seguir adelante por ese camino. A partir de ese momento, Mahoma empezó a predicar en la Meca y se burlaban de él e incluso le llegaron a amenazar de muerte. Pero en el año 622 marchó hacia la ciudad de Medina y allí juntó una comunidad importante que la organizó como un pequeño estado, con su propia ley, con su propio ejército, y a partir de ahí pues el Islam se fue desarrollando. Mahoma murió en el año 632 dejando tras de sí una ciudad floreciente, unida y en clara expansión. Bueno, el Islam básicamente se basa su creencia en lo que llaman los 5 pilares del Islam. Uno, todo musulmán debe seguir 5 grandes mandamientos, 5 mandamientos básicos. El primero es procesar que no existe más que un solo Dios y que Mahoma es su profeta. Orar 5 veces al día, textos del Corán, y hacerlo además arrodillándose, poniendo la cabeza baja en dirección a la Meca. Las 5 oraciones rituales dependen de la hora en la que deben realizarse las 5 grandes oraciones que hace el Islam a lo largo del día, ¿no? La oración comunitaria se lleva a cabo en las mezquitas una vez por semana, que es los viernes, es el día sagrado de los musulmanes. Tienen que ayunar también desde la salida del sol hasta el ocaso en el mes del Ramadán. Durante esas horas no se puede ni comer ni se puede tampoco beber. Tienen que dar limosna, bueno, el hecho de dar limosna, de pagar esa limosna legal, significa que el hombre es depositario de los bienes que ha recibido de Alá. El único propietario de los bienes en realidad no son los hombres, sino que es el propio Alá, es el propio Dios. Tienen que peregrinar ujú. a la Meca por lo menos una vez en la vida. Es un acto esencial del culto islámico. Esto está, claro está, si es que pueden, si se lo permiten sus facultades físicas o incluso económicas, ¿no? Tienen que Ujú, realizarlo todos, salvo que, como digo, no se disponga de medios económicos. Los principales ritos islámicos son estos. El creyente debe abstenerse de comer carne de cerdo, no tiene que beber alcohol, tiene que evitar en lo posible fumar, tiene que respetar a su padre y a su madre y tiene que ser solidario con toda la familia e incluso con los vecinos. El matrimonio para todos los musulmanes es un deber y los niños también deben de ser circuncidados. La muerte para los ujú, musulmanes tiene que ser acogida con valentía y con confianza porque es Dios quien en realidad hace nacer y hace morir. Toda vida debe volver a su fuente, que es Dios, es lo que en definitiva vienen a decir.
Los difuntos, una vez lavados, son envueltos en un paño blanco y son enterrados con la cabeza vuelta hacia la Meca. Las mezquitas musulmanas para los musulmanes, son solo lugares de culto. El Islam no ha desarrollado ningún tipo de rito religioso y por tanto entre ellos no existen el equivalente a nuestros sacerdotes. Los imanes son otra cosa. Las fiestas que ellos celebran es lo que son básicamente también dos. Una de ellas, la primera, para celebrar el mes del Ramadán y la segunda, 2 meses más tarde, para conmemorar el sacrificio de Abraham. En la actualidad, cada uno de los Ujú, países musulmanes ha establecido también diferentes fiestas, pero son muy distintas en función de cada país, ¿no? ujú. Eh, Hablamos a veces de los cristianos, los musulmanes y tal, pensando que todos somos una unidad, un bloque perfecto en donde todo es homogéneo. Y bueno, bien sabemos todos que no es así. Entre los No. cristianos o entre los católicos, entre los musulmanes, pues hay muchas sensibilidades, muchas diferencias, muchas creencias, ¿no? Y no todos, Ujú, no se puede hablar del Islam así de una manera en bloque diciendo, bueno, persiguen al cristianismo. No, ciertos musulmanes persiguen a los cristianos, pues igual que yo que sé, pues hay ciertos cristianos que hacen otras cosas, pero no somos un bloque homogéneo, eso sí que está claro, ¿no? Cada uno, no. cada uno con sus cada unadas, que decían por ahí, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas es lo que digo que importa conocerlas, la doctrina, el ámbito cultural, lo que se cree, lo que se deja de creer, etcétera, etcétera. Pero al final, la segunda parte, pero eso os la dejo a vosotros como obligación, está en ver cómo se ha traducido esa forma de creer las cosas en cada una de las 10 personas que elegí para hablar con ellos en profundidad y para conocer hasta qué punto pues le cala a uno, le deja de calar en su vida lo que cree. En el caso de los cristianos, que probablemente es lo que más nos toca de cerca, yo decidí entrar en contacto con dos monjes de clausura, además. Una carmelita, una mujer benedicta, se llama, una mujer negra, guineana, que está Ujú, en un convento carmelita de Loeches, un pueblo de Madrid. Y en el caso ujú, del hombre, con un padre que está ¿cómo se llama? En Burgos hay no me acuerdo ahora cómo se llama el monasterio de Silos. Está en el monasterio de Silos. ujú. Y Ah, bueno, sí. yo creo que los dos, Ujú, tanto uno como otro, son perfectos ejemplos de lo que de verdad es un cristiano. Podía haber elegido a ujú. un casado y a un soltero, yo qué sé, o a un alto y a un bajo, o Sí. a un gordo y a un flaco, Ujú, pero me dio por ahí y creo que, como digo, ejemplifican perfectamente el- lo que un buen cristiano aspira, aspira o debe aspirar a ser, ¿no? Bueno, yo ujú. no os dejo a partir de aquí más que, como digo, dos obligaciones, o tres incluso. Esta de terminar de leer Dios ahora, con las cuestiones Sí, concretas y seguro que lo creíbles. vamos a Podéis, leer. os podéis saltar la parte esta que os está contando ahora, pero no estaría más que leyerais un poco las condiciones, las circunstancias, etcétera, que cada uno de los creyentes de estas grandes religiones pues ha interiorizado en su vida. Y bueno, por supuesto vais a poner el énfasis, lo diga yo o no, en los cristianos, pero os invito también a que leáis los demás, ¿no? Porque todos tienen su interés. Hablé con un rabino y con una madre de varios hijos, que en ese momento cuando hablé con ella estaba en España, ahora está en Israel, y hablé con dos conversos, dos cristianos que acabaron siendo musulmanes. Una está ahora en Inglaterra, el otro está haciendo de imán en un pueblo de Córdoba. Eso en el caso de las monoteístas. Y en el caso de las religiones del hinduismo y del budismo, pues hablé con el que os he comentado, no recuerdo en este momento su nombre, y con una chica que era casi psicóloga, acabó terminando la carrera y que, bueno, tenía un predicamento grandísimo entre los budistas españoles porque yo llegué a ella a través de un budista que me habló maravillas y desde luego tenía razones para hacerlo. Y en el caso de los hinduistas son un matrimonio, un español y una hindú, se conocieron allí en la India, ahora están aquí en España, son los dos profesores universitarios y, y bueno, me parecen un ejemplo también digamos, de la concreción, de la encarnación, digamos, de la religión hindú en estos momentos y en este país, además en España.
Y luego decía que 2 libros más, exactamente, uno se titula ¿Por qué no soy cristiano? Y es de Bertrand Russell, y otro que es de José Antonio Marina, que se titula justamente lo contrario, ¿por qué soy cristiano? Creo que son muy interesantes Ah, los libros y que os van a ilustrar, que os van a hacer conocer más la profundidad de vuestras creencias y bueno, y cómo nos ven desde fuera también los que no se consideran cristianos, ¿no? Eso es básicamente lo que ujú. quería deciros y os he dicho durante esta larga hora, que espero que se os haya hecho corta a vosotros. Pues sí, porque nos has dado, bueno, ahora ya nos ha explicado el gusanillo que aunque sea un libro antiguo hay que leerlo para Bueno, saber un poco más, antiguo. porque la verdad es que, Los bueno, libros, los antiguo libros me antiguos refiero, son los más interesantes, ¿eh? Son aquellos que tienen valor no sí, 10 sino 50 100 o 500 años después de haber sido escritos. Fíjate si es antiguo el Quijote claro, y casi todo el mundo lo tiene fíjate, por, y por libro todavía de está cabecera, ¿no? en, O bueno, entre exactamente, nosotros, la Biblia, ¿eh? O sea, fíjate, ¿no? La Biblia, claro. O sea que hay que leernos ese libro de Dios hoy, se titula Ahora, Dios Dios ahora, ahora. Sí, sí, que se sustitula el ahora. Dios de Bueno, ayer, de hoy diciendo y tu de siempre, nombre pero es Dios y ahora. de siempre. Sí, si Bueno, buscáis nos lo José has Miguel Vila explicado en la búsqueda de la ya, Biblioteca 11, sí. pues os va a salir, Sí, entre y ahí otros, lo esto, ¿no? vemos. No, lo has explicado muy bien y desde luego que yo he visto que yo por supuesto no me voy a meter a escritora porque para escribir un libro, madre mía, la de horas, la de tiempo que tienes que emplear, ¿no? Sí, hay Muchísimo que, hasta emple- que hay que emplear mucho sale a la tiempo, hay, luz. que- hay que leer muchos otros libros, hay que citarlos, hay que Mm, discernir entre cuáles son los que tienen valor y cuáles son los que no tienen valor, hay que explicar las mm, cosas de forma que uno sea entendido, porque si no, no tiene sentido, ¿no? O sea, si hay gente que claro, escribe para no ser entendido, para decir, bueno, esto yo se lo escribo para iniciados, y allá cada uno, ¿no? ya, Yo no, claro, bastante tiempo utilizo, no digo pierdo, pero sí utilizo como para luego sentir bueno, sí. encima la sensación de que he perdido tiempo. Es decir, "Oye, es que no entienden lo que digo. No, no, yo cuando escribo para ser entendido y digo las cosas claras, muy claras. Sí, y otra cosa, José Miguel, ¿ser escritor de libros deja dinero o no es pagado? Un libro no es pagado, el trabajo, las horas, la investigación, todo lo que tienes que mover hasta que sale a la luz un libro. Bueno, pues yo creo Depende de lo que se venda, con los claro. escritores pasa como con los cantantes de rock, o yo qué sé con Sí, quién, puedo decirte, ¿no? O con los toreros o con los futbolistas, sí. Hay unos cuantos elegidos que sí que ganan dinero, que no solo hacen de eso su modo mm, de vida, sino que además se ujú, forran en algunos casos, ¿no? Pero eso son sí, minoría. En mi caso concretamente no, yo no vivo de escribir. Si tuviera que vivir de no, escribir, os aseguro que escribiría sobre otras cosas, que son las que le interesan a la gente, no las que me interesan a ya, mí, ¿no? ya, ya. Pero bueno, No, en eso sí, ventas no da estás muchas mal, satisfacciones, da muchos honores, eso sí. da currículum, eres en cierto modo admirado, a veces sin razón, yo en parte, Reconocido. pero bueno, reconocido entre los otros, tal y cual, ese tipo de cosas sí, Mm, pero dinero no da sí. dinero, eso está claro. No escribes tú, concretamente no escribes hombre, si te queda algo, pues bien, pero que no es tu final para escribir un No, libro, no, es yo otra escribo cosa. para mí, fundamentalmente para mí y para los míos, para algunos cuantos elegidos, ¿no? Mi mujer, Sí. mis hijos no creo que hayan leído, bueno, alguno habrá leído algún libro, pero Ve, a lo mejor un día mis nietos se dedican a tus leerlo o tal, nietos, pero sí, sobre todo algunos ese de la amigos, prostitución, que yo te bueno, el de la comentaba que es tan prostitución, fuerte, entre otros, ¿no? Pero sí, sí, ya te lo entre dije allí, te lo, otros, re- te lo repito hoy, que yo era cuando muy escribí ese fuerte, libro sí. sabía que tarde o temprano mis nietos tendrían la curiosidad, Mm, esperaba que la empezaran a tener con 12 o 14 años, que creo que sí es el momento ya ya, de que se enteren de que existen esas cosas por el mundo y que no sí, todo por no es solo desgracia, todo lo que reluce y que esa sí. visión del glamour que probablemente podría alguien tener de todas estas chicas con esos cuerpos No, esculturales, bien vestidas, no sé qué, viven, no, 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 detrás de cada una de ellas hay una historia de terror, pero además de terror, ¿eh? de terror, sí, pues sí. Bueno, Arturo, si quieres abrir los micrófonos para que los compañeros y compañeras puedan, si quieren preguntar algo a José Miguel, O que tenemos el comentar o lujo de lo que tenerlo quieran, ¿no? aquí. O Como corregir, ¿eh? Que ves, yo como ves, agradezco todo. no, por Dios, Arturo también lleva un programa por radio los viernes por la noche, que desde luego, como ves, Arturo, José Miguel Vila da para mucho. O sea que te lo paso a tu Sí, sí, vista. cuando quiera repetir, ya sabe, aquí estamos. No, cuando Bueno, tú consideres, es que yo, yo tiene mucho de para hablar. Dios, de Dios sé mucho menos que vosotros, vuelvo a repetirlo, porque Bueno, pero vosotros, es que ahora mismo de ese libro que acabas de escribir, que está todavía en el laboratorio, como digo yo, de la soledad, es un tema muy interesante también y muy de ahora, de actualidad.
Sí, es un tema muy Bueno, yo se lo interesante, ¿no? paso a Además, Arturo la idea. el libro este tiene la virtualidad de que terminé de ¿Mm? escribirlo justamente el 25 de marzo del año pasado, de 2020. O Luego sea que vino el antes de empezar la pandemia. Sí, yo empecé antes, empecé como 6 meses, 8 antes. Y terminé de escribirlo con la Ujú. pandemia, cuando se inició la pandemia. Entonces vi que la Justo, cosa era sí, de tal calibre que dije, uff, yo tengo que pararme aquí, me paré. Y tenía que haber salido el libro, pues probablemente a mediados del año pasado. Pero claro, entre sí, que estábamos como estábamos, que no había ganado ya, nada, ya. que nadie hacía nada, Mm, las empresas paradas, las editoriales sí, también. Cuando empezó a aclararse la mm, cosa fue en agosto, retomé la ujú, cosa, la pasé, la maquetaron, la corregimos, diciembre, y ahora pues como estamos en la mm, crisis económica, pues la editora claro, dice, yo no edito los libros que editaba antes, varios por mes, editaré un claro, par de ellos, y yo le dije, oye, pero dame una idea, que voy a esperar 2 meses, claro. 4 meses, un año, y no me contestó. Mm, Entonces voy a hacer un ya, ejercicio de paciencia y hasta pues sí. junio por lo menos no volveré a preguntarle y supongo que por esas Mm, fechas tomaré una determinación de decirle, mira, si no lo publicas, dímelo claramente, no, no tengo ningún problema, me voy a voy a buscar otra, otra editorial. Sí, otra solamente tendré editorial, que claro. añadirle un epílogo, un par Ya, de folios, diciendo por qué ya, corté la cosa allí bueno, y ya, por qué se publica un año, año y pico después. Y bueno, y fijaos ya. qué año este, desde luego el tema del COVID Pues merece no uno, sino decenas de libros. Esto sí, no lo sí, sí, han sí. vivido ninguno de los 7.000 millones de personas que estamos en estos momentos sobre la faz de la Tierra. Hemos vivido nada parecido, pero ni parecido, ni habíamos Mm, imaginado siquiera nada parecido. sí, Y sí. bueno, Pues cada sí, uno pues sí. en sus circunstancias personales, en sus circunstancias sociales, Mm, políticas, etcétera, pues lo está viviendo de forma ujú, distinta. No están pasándolo igual los alemanes, los franceses, los estadounidenses, los brasileños, sí, sí, los de China o nosotros, ¿no? Pero desde luego que sí, ha sí. supuesto un revulsivo en todos y cada uno de los países y de los individuos que habitan esos países. Yo creo que lo que nos ha pasado es excepcional en la historia de la humanidad, desde muchos puntos de Pues vista. sí. Pero bueno, me estoy saliendo del objeto de la charla Mm, de hoy, ¿eh? bueno, Bueno, en la historia ha habido muchos momentos así críticos, ¿no? De la peste negra, ha habido muchos casos, bueno, ha habido muchos Bueno, pero momentos así que todos críticos. hayamos vivido esto al mismo tiempo, con una expansión prácticamente simultánea Sí, que la en expansión, todo el ¿no? mundo, eso eso es sí. que no lo La hemos expansión vivido, ahora es más claro. rápida por los viajes y todo, pues es Hombre, más tú fíjate fácil esto que me estás viajar. contando, pues yo que sé, la Edad Antes Media, se viajaba pues en carreta y más despacio y las enfermedades pues también se transmitían más lentamente. Ahora es claro, todo más rápido y además tenemos medios de comunicación para saber lo que pasa en el otro lado del mundo en tiempo real y bueno, es claro, un poco claro, distinto. claro. ¿Por qué los chinos de España cerraron sus establecimientos 10 días antes de que Claro, se promulgara el confinamiento y tal? claro, Porque ellos creían y veían claro lo que estaba pasando allí claro, se habían y que no es lo enterado, mismo que esté en China que esté aquí. O sea, es que claro, es lo mismo. se Nosotros enteraban por sus pensamos, familiares, por China su está muy lejos, esto gobierno, hasta que llegue aquí, pues ya ves tú lo que tardó, ¿eh? Nada. pero se enteraron por sus familiares, por su gobierno y tal, se enteraron y como pues ahora todo nos comunicamos más rápidamente y todo el mundo viaja y todo el mundo tal, pues sabían que se iba a dispersar con mucha más facilidad, efectivamente. Así es. Pues voy abriendo Bueno, pues micrófonos por aquí sí. a ver si alguien quiere intervenir. Tenemos a Angelines, tenemos a Elías desde Oviedo. Sí, buenas Así que hay tardes. sistema de levantar la mano para decir yo quiero hablar. Sí, Con como este lo de levantar la Team Talk. mano se puede, Qué bien, qué pero bien. como Vale, vale. tecnológicamente no andamos muy Muy allá, allá, ¿no? entonces pues voy nombrándolos y el que quiera que abra la boca y el que no, pues nada, calladito. Sí. Yo simplemente agradecer la condescendencia que has tenido con nosotros esta tarde. Ha sido muy ilustrativo, al menos para mí. Yo estaba dándole vueltas a una idea a raíz de todo esto, mm, que es que no tengo muy clara, pero que sí que en alguna ocasión había leído, y es que la diferencia entre religión, religación, esa relación de obediencia Religare. y de sumisión al Dios, religión y fe católica. Digo lo nuestro como FECO, es fe en Jesucristo como Hijo de Dios, fe católica, y la religión es otra cosa, ¿no? No sé, no tengo muy claro ahora mismo, tengo que volver sobre ellos. Me suscitó desde luego interés esta charla con la idea de clarificar bien esto, ¿no? Una cosa es la fe. Nosotros creemos en Jesucristo como Hijo de Dios vivo, que actúa
en el que a través sobre todo de la Eucaristía y los sacramentos participamos de la vida de Dios de alguna manera, y otra cosa es la religión, esa relación con Dios. Sí, yo creo que la fe es un paso más, o uno o dos pasos más por lo menos, ¿no? Que la religión, ¿no? Pero desde luego la fe cristiana se inserta en la religión cristiana, eso está claro, ¿no? Y lo que pasa es que es verdad, yo creo que no otras religiones no hablan de fe entre sus creyentes, ¿no? Es cierto. Sí. Bueno, De todas maneras, vuelvo a repetir, yo no soy ningún experto religioso, o sea, el que sabe de verdad de religiones, que yo lo he escuchado en varias conferencias, es mi prologuista, Carlos Díaz, que por cierto yo os sí. puedo comentar a título de curiosidad. Lo buscaremos. Lo Me presentó conozco, un, vamos, de haber Ah, me, leído algo de él, sí. me presentó un Muy primer bien. prólogo que cuando lo leí me eché a temblar. Carlos Y Díaz, sí, joder, sí. era muy académico, súper académico, ¿no? Yo fundamentalmente conocía a Carlos Díaz a través de su mujer, yo soy más amigo de su mujer, Ujú. que es una burgalesa castellana realista y con los pies bien sentados en la tierra. Y cuando le llamé por teléfono, le dije, Julia, ¿tú te has leído el prólogo que me ha hecho Carlos? Dice, sí, sí, ya le he dicho que se ha subido 3 o 4 escalones por lo menos, ¿eh? Y bueno, pues esto me facilita las cosas. Y se lo dije de la mejor forma posible, de la forma más con el mayor tacto suave. posible, ¿no? Y le dije, por Mm. favor, Carlos, ¿no te importaría? Puedes decir lo mismo, pero por favor utiliza un lenguaje un poco más claro, porque este no es un lenguaje dedicado es un libro que vaya orientado a expertos, ¿no? Sino va dedicado a gente normal y corriente que tiene ciertas inquietudes religiosas y que quiere conocer más acerca de otras religiones y tal. Entonces, bueno, él ya no se lo tomó mal, ¿eh? Me mandó un segundo y ya el otro, aunque, bueno, si lo leéis podéis ver que entender se Más puede, aunque sí, sencillo. sí que tiene cierto nivel, porque claro, lo que uno no puede dejar es de ser quien es. Y él es un intelectual, Claro. y un intelectual que conoce todo sobre las religiones. Él sí que podía dar una charla sobre la fe, sobre la religión, sobre lo que fuera. Perdón, y además con mucho conocimiento de causa. Yo para esto, el núcleo fundamental, como dije del libro, son las encarnaciones de cada una de estas creencias en personas concretas de nuestro tiempo, ese es el núcleo central, pero yo quise un poco enmarcar eso dentro de un mínimo de conocimientos que uno debe tener acerca de las religiones, que es en el fondo lo que yo, el resumen del resumen, es lo que os he trasladado hoy, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo no soy ningún experto, bueno, en realidad no soy experto de nada, soy aprendiz de todo Bueno, pero y sí, maestro de nos nada. has ilustrado bastante y ahora nosotros seguimos, o sea, nos informamos por otro lado lo que nos haya quedado claro. Vale. Pues tenemos a Jaime y Consuelo. José Huertas. Juan León, de Sevilla. Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. mira, sí. Buenas tardes, Juan. Pues mira, muy bien. Muchas gracias por esta exposición que nos has hecho y además también un poco reseñar cómo hoy es verdad que se está abandonando la fe católica en Occidente, pero sin embargo está viniendo ahora un, un fenómeno porque el hombre no, o sea, yo conozco mucha gente que son más bien agnósticos, más que ateos, ¿no? Entonces se está expandiendo mucho el Reiki y todas estas cosas para estar bien, después ya veremos lo que hay después de la muerte, entonces se está difundiendo mucho, se está volviendo un poco a las religiones orientales, un poco, ¿no? Bueno, yo ¿Cómo lo diría ves más tú? bien ¿Estás haciendo una cosa? que se está banalizando la religión. Sí, sí, se estaba analizando, sí. El Reiki y esas cosas y la gente, pues con el yoga, o sea, vamos, el yoga es muy bueno, ¿no? Para el bienestar emocional, personal, Sí, y físico pero incluso, ¿no? es físico, pero vamos, pero que es verdad que la gente ahora, si no cree en Dios, como decía Monseñor Munilla, si no crees en Dios, creerás en muchas otras cosas. O Claro. sea, el Dios cree en otras cosas, en cualquier cosa. A mí lo que me resulta curioso es, como mucha gente piensa, que los cristianos en concreto, nosotros, pues somos gente casi bárbara, que creen cosas casi
no sé ni cómo calificarlas, ¿no? Que no ve, que no toca, que no cree tal, y sin embargo le dan esa entidad a prácticas como esta que tú estás diciendo, ¿no? Que si el Reiki, que si el no sé qué, no sé cuánto, y sin embargo eso le parece serio. No sé, o sea, aquí yo, no sé, Ujú. me parece una contradicción in termini, ¿no? O sea, una cosa o la otra, ¿no? O sea, que no... Yo de todas maneras respeto cualquier tipo de creencia y lo único que pido es que a mí se me respete del mismo modo, ¿no? O sea, porque yo Claro. no sé por qué esa fijación que tienen con nosotros, ¿no? Los gnósticos Los, o los, los o, ateos o lo o que los sea, ¿no? ateos, O sea, sí. no, Mm, si lo dijeran la décima parte, ¿qué digo? La décima, la centésima parte de las cosas que tenemos que soportar nosotros, que se nos mm, acusa o se nos vitupera, se nos burla mm, públicamente, otras religiones, por ejemplo los musulmanes, otro gallo mm. cantaría, ¿no? O sea, solo se meten con nosotros, ¿por Oh, qué? Porque somos pacientes, porque tolerantes, porque claro, no reaccionamos, está etcétera, claro. etcétera, ¿no? Después de una mejilla Mm, ponemos mm. la otra, etcétera, ¿no? Sí. Fíjate, a quién seguimos, fíjate a quién seguimos, ¿no? El siervo de Yahvé, ¿no? 2000 años después. Efectivamente. Y todas las sociedades pues que se consideran hoy en día más progresistas, con más avances, con más adelantos en todos los sentidos, pues son todas probablemente donde más ha habido pues, la religión cristiana. Y sin embargo es con los que más curiosamente se meten. Con Sí, sí, vamos. otros, lo que has dicho, ¿no? Con otros, ¿por qué no se meten todos los feministas y todo esto? ¿Por qué no van ahora a montar manifestaciones a la embajada de Irán? ¿No? Mm. Pues Está claro. sí. Todos sabemos por qué. Ya, 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 una pregunta retórica, sí. Aunque no lo digamos. Sí, sí. Tenemos a A Luis. ver, ¿quieres, Luis Granados, desde Andújar? Hola, buenas tardes. Hola Luis, buenas Muy tardes. agradecido por este tiempo que nos ha dedicado, muy instructivo. A mí hay varias cosas. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, 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 sí. perfectamente. Luis, Vale. perfecto. A mí hay varias cosas que no me han quedado claras, ¿no? Eh, Se ha mencionado ahora aquí también lo que es la fe católica y religiones. Eh, Bueno, pues luego también Arturo dice el cristianismo, ¿no? No me queda muy claro qué es el cristianismo, qué es el catolicismo, qué es el protestantismo. No me Claro, queda, vuelvo. hay una mezcolanza ahí, ¿no? Tampoco no has dicho en las religiones protestantes, en la religión Porque católica todo es y en la cristianismo. religión ortodoxa. Bueno, en estas tres religiones, ¿cuál es el referente? ¿Cuál es? ¿El No, Papa es yo el en el referente? referente que he puesto en el cristianismo claramente es el catolicismo, ¿no? Y efectivamente Ajá. podría haber pensado, pero también podría haber hecho eso mismo con los hinduistas, con los budistas, con los musulmanes. Hay sufíes, hay suníes, o sea, no es una sola única creencia en cada una de las religiones, pero digamos, he ido por el camino del medio, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso se puede Sí, saber o sí. se puede estudiar en la historia de las religiones, o sea, ¿por qué el protestantismo? ¿Por qué surgió el protestantismo, ¿no? Porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Lutero, etcétera, ¿no? Bueno, Calvino, o sea, son diferencias de índole teológica, pero también de índole social, de índole político y un poco de todo. Eso se estudia y se estudia bien y mucho en la historia de las religiones, ¿no? De todas maneras, también tengo que decir otra cosa, esto ya es un poco de broma, ¿eh? No me lo tomes a mal, por favor, ¿eh? Cuando terminé el libro, un amigo me dijo, oye, me ha encantado y lo he leído 2 veces y hasta lo he subrayado y he hecho un montón de anotaciones, pero he hecho de menos 2 cosas. Tenías que haber hablado con un agnóstico y con un ateo. Y le dije, mira, ese no es mi libro, ese escríbelo tú. Te podría decir lo mismo a ti ahora, ¿eh? Muy bueno. Pero aquí los agnósticos no hay ninguno, ni ateos No, tampoco. No, 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 Claro, no, hombre, pero eso es lógico, estoy hablando de Dios, ellos no creen en Dios, unos Claro. ni creen ni no creen, los claro, otros no creen. ¿Qué sentido tiene que estén aquí? claro. Podría haberlo hecho, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es que no lo los escribí, no, agnósticos yo sí no lo creen en creí, Dios, no los que lo no creí creen, necesario, ¿sabes? los agnósticos sí creen en Dios, lo único que Sí, creen pero de no hay, otra no hay manera. ningún libro. Yo Sí, los Sí, agnósticos ni creen no ni creen ni dejan que de sí ni creer. que Bueno, no. Los eso no lo agnósticos no niegan, tienen pruebas no de lo una niegan, cosa ni de la pero contraria. tampoco, Pero tampoco los creen. ateos son los que dicen que no, ¿no? Y lo que decía yo es que no hay ningún libro que se agote en sí mismo. O sea, ya sé que hay aspectos que se pueden eh, abordar y con ello probablemente pues se completaría. Pero claro, nos ha dicho que son 352 páginas.
O sea, si ya me parece difícil que en estos tiempos que corren alguien se acerque, salvo unos cuantos, ¿no?, que estáis interesados con el tema, como vosotros, por ejemplo, ¿no?, a un tema como este, pues imagínate si en vez de 352 páginas tiene 870. Entonces ya es que es un tocho que no se acerca a nadie, para nadie de nadie, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer fundamentalmente es abrir un canal de diálogo y no de controversia, de que es posible la convivencia entre las personas que tienen creencias diferentes, distintas, y que hay que abrir cauces de Sí, diálogo para que unos y otros tengan sí, lugares, sitios en donde poder discutir apaciblemente y no con cuchillos, con pistolas o con mazos, Claro. que es lo que al final ya. acaba pasando, ¿no? Nosotros somos un ejemplo de eso. Nosotros me refiero a los cristianos o católicos occidentales, pero en otros lugares del mundo no sucede. Yo no sé de cristianos que se vayan cargando a la gente de otras religiones porque sí. Y sin embargo hay hinduistas que se cargan cristianos, hay musulmanes que se cargan cristianos, hay etcétera. Muy bien. Sí que He todavía mirado existen. aquí, perdón, Sí, Carmen, sí. perdón. No, sigue, Luis. He mirado, ya termino, he mirado Carlos Díaz y me sale en Google varios Carlos Díaz. ¿Cuál es el apellido, el segundo? No lo sé, pero vamos, luego si Ah, queréis os paso el... yo, a mí sí espera, me es gustaría. que me salen cosas Completo. aquí entre las notificaciones que voy teniendo de los periódicos, de no sé qué, de no sé cuántos, es que quito el habla y ya está, así ya no me molesta. Carlos Díaz, no me acuerdo del segundo apellido, pero bueno, os mando luego si queréis la referencia. El Sí. libro, o sea, que es Italiano, ¿verdad? Historia lo de que más fe. utilidades en la circular es el libro de Carlos Díaz, por lo menos hasta hace unos años, hasta hace 5 o 6 años, seguro. Historia de las religiones de Carlos Díaz. Os paso yo la referencia completa, ¿vale? Para que no Gracias. tengáis duda. Gracias, Muy bien. gracias, muchas gracias. 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 A ti, También, Luis. también está Yo, Mariluz. sí, yo también Ah, quería espera, hablar. Consuelo. Buenas tardes. Espera, Ah, Consuelo dime. primero, que se ha adelantado. Luego te toca. Consuelo. Mira, yo lo primero es darte las gracias, por supuesto que sí, pero yo soy partidaria de respetarnos todos y hazle al otro lo que quieres que te hagan a ti y que así, con esa manera de pensar, creo que iríamos por buen camino, pienso yo. Yo tampoco soy muy, no sé cómo decirte, pero la verdad es que lo más importante para mí es la fe. La fe es la que mueve montañas. Y esa es la verdad. Reza por aquellos que te hacen daño, por aquellos que te hacen mal. Porque si la guerra se hace con la guerra, no. Hay que hacer con el amor y la paz. Ese es mi parecer. Y la oración, por supuesto. Gracias. Sí, por eso decía yo antes que me parece muy injusto hablar genéricamente de una religión o de otra, ¿no? No se puede decir los musulmanes tal, los musulmanes cual. Hay muchos No, porque es un musulmanes grupo, a lo y dentro mejor. Es de un- cada de esos grupos además hay muchos individuos que además detestan lo que hacen sus propios correligionarios, ¿no? O Sí, sea, sí. yo sí que os puedo decir pues que el imán con el que hablé aquí en Madrid, en el Almodóvar del Campo de Córdoba, pues que es un converso, que venía del cristianismo y tal, es un suní, que es probablemente la más elevada de las concepciones del islamismo, ¿no? Entonces este hombre es un hombre de paz, sí que os lo puedo decir. Y por cierto hice una cosa que yo creo que es la vez que más me he desnudado públicamente desde el punto de vista religioso en la web, más influyente de, del Islam en lengua española, que se llama Sí. webislam.com. Este hombre, que se llama Jacín Cabrera, hizo conmigo el mismo ejercicio que yo hice con él. Es decir, Ah, me sometió a un tercer grado respecto a mis creencias religiosas y tal. Y tuve oportunidad de expresar en fin, con mucho más detalle y con más profundidad cómo veo las cosas en las relaciones fundamentalmente entre cristianismo e islam, ¿no? Si queréis verla, si ponéis en internet José Miguel Vila, webislam.com, no sé qué, seguramente aparecerá esa entrevista. Pero si no, vuelvo a repetir otra vez lo mismo, yo me encargo de haceros llegar tanto el título de Carlos Díaz como esa entrevista a la que me sometió Jacín Cabrera en web. Pues agradecemos. No os preocupéis. Pues gracias por darnos todo esto. Y ya os pregunta, la última cuando hablaba
Y hace mucho un sitio que públicas, bueno, de yoga. Y bueno, pues yo qué sé, yo no... ¿No has notado los efectos? No noté esas cosas, ¿no? Pero... Gracias. Y ahora va tanta gente a yoga y será posible que haya posturas diabólicas. Es que, yo qué sé, es una cosa que se me ha venido ahora, que tenía varias preguntas por hacerte, pero como has nombrado el yoga, digo, pues no sé, que si No, tú lo has yo oído... no he oído en mi vida, No lo no he has oído en mi oído. vida eso. Bueno, No pues lo he a lo oído. mejor es una opinión de Y alguien y que dudo no... que eso sea así, porque hay mucha gente cristiana que hace esa práctica. Es que el yoga, hay muchos Hay yogas mucho también, estilo, ¿no? ¿verdad? Sí. Claro, pero fundamentalmente, y si tú lo has hecho, seguro que de eso sabes más que yo, hay gente que fundamentalmente va por el aspecto físico, es Por decir, por ejercicio. hacer un ejercicio de estiramientos y tal, que acabe, pues, que tú controles más y mejor tu cuerpo, ¿no? Pero luego después hay una parte del yoga que tiene que ver con eso, con creencias espirituales o pseudoespirituales, filosóficas más bien, porque yo creo que de las religiones, la menos religión de las 5 es el budismo, que es con la que se orienta el yoga, ¿no? Y otra cosa, como dices que los hinduistas tienen tantos dioses y los No, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh? bueno, sí que nos has contado y los musulmanes dicen que lo peor es tener muchos dioses, o sea, lo más importante es creer en un solo Dios. Digo yo que Sí, si eso les es. hacen, has oído tú, si les han atacado, les han hecho guerra santa Hombre, los en la India musulmanes a los los musulmanes y hinduistas. los hinduistas se llevan fatal, ¿eh? Se Sí, han llevado siempre, ¿eh? ya, Sí, ya. sí. Claro, no me extraña si es eso. Claro. Y luego otra cosa que también se me había venido a la mente es por qué los judíos no aceptan al Mesías, a nuestro Jesús, porque no cumplía las leyes como ellos las creen, o por qué no le acaban de aceptar como Mesías. Bueno, yo sé que no lo aceptan, eso ya lo he dicho, pero ¿por qué no lo aceptan? Pues no lo sé. También habrán explicaciones más que religiosas, ¿eh? Políticas, sociológicas, no lo sé, no sabría. También Pero como... está claro que sí que ellos no creen que Vale. Jesús sea el Hijo de Dios, un gran profeta, como fue Abraham, como fue, pero nada más. Claro. Y Hombre, es que en sus tiempos estaban gobernados, digamos, por los romanos y ellos esperaban que viniera un Mesías liberador. a liberarlos Pero vamos, a políticamente de liberarlos los de la romanos, ¿no? opresión de los romanos. Pero vamos, ya después de 2000 y pico de años, todavía en Oye, las murallas de cuatro, Jerusalén tienen la pero, puerta cerrada por la que Claro. ellos están esperando que va a entrar el Mesías. Pero claro, vamos a ver, ¿qué Mesías? oye, ¿A quién de qué lo van a liberar? pero qué mejor forma de liberarse de los romanos que haciendo que los propios romanos acabaran siendo cristianos 400 años después, Exactamente. o 430 años después, vamos, exactamente, ¿no? Y ahora son ellos mismos los que tienen también oprimidos un poco, están allí un poco que siglos con los palestinos, que son esas guerras que siempre tienen y van a tener. O sea que, en fin, que nos cambiamos. Nosotros seguimos con nuestra fe, no nos cambiamos. A ver, ¿quién Sí. queda más por ahí? Regina. A ver, Me parece que hemos agotado el Regina. tiempo. Muy buenas tardes. Regina. ¿Me oyes? ¿Me Desde oís? Sí, sí, Sevilla. sí, sí. Pues, Vale. sí, 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 Bueno, sí, Regina, sí. pues buenas tardes. nada, que yo creo que hemos agotado el tiempo, pero a mí me parece la parte más interesante de todo esto, la parte que nos has dejado para leer. Bueno, pero sí, os he explicado por qué os las sí, he dejado para leer, ¿eh? Que ya espera un hablé, segundo. y a ver si algo habrá alguno aquí y voy a Sí. contar dos veces lo mismo. No, O sea, no, espera que yo termine porque... No. Espera. Lo que he querido decir que en el día a día, a las personas todas, da igual lo que profesen, lo que está claro es que no quieren oír hablar de religión porque la asocian, y no sin razón, a estructuras que van generando, como acabas de decir, de ujú, judaísmo, ujú. en fórmulas, ¿no? En fórmulas, en tal. O sea, es decir, que las religiones se han formulado, se han construido, se han formulado, vamos a decirlo en plan así. Y entonces, efectivamente, la fe es lo importante y la fe se confronta. Entonces, muy bonito el amor universal y tal, y todos podemos convivir, pero aquí lo importante es confrontar serenamente, como también acaba de decir, ¿no? En diálogo. Pero esto se dice mucho, pero se ponen pocos medios. Porque en el fondo Bueno, yo, no quiere hablar la gente.
O sea, si 3, 4, 5 personas nos sentáramos, lo digo por mi propia familia, que tengo un hermano musulmán, si fuéramos capaces de sentarnos y decir, bueno, vamos a poner las cosas en el tapete, los En su hechos, sitio. los Ujú, ujú. hechos. O sea, no Sí, sí, hablar sí. de No las opiniones, espiritualidad, ¿no? no Ujú. solo opinión, porque tú cuando has nombrado los que has, pues claro, encarnan la espiritualidad, ¿vale? Yo no me voy a enrollar, de verdad. No, vamos, sería interesantísimo, pero lo quiero dejar aquí. Que la Mira, espiritualidad, hay claro un que sí, que montón. estamos todos de acuerdo, pero joder, perdón. Lo importante es sentarse y decir, pero bueno, ¿me puedes explicar cómo es posible esto? Entonces ya se meten ideas políticas, ideas de partidismo. Así empezó el Claro. protestantismo y así podemos irnos a Atapuerca. Quiero decir que el Bueno, ser humano es... déjame decirte dos cosas. Yo creo que una de las preocupaciones esenciales de los últimos papas, y especialmente también el nuestro, el actual, el Papa Francisco, es precisamente esta, la del diálogo con otras religiones, ¿no? Y déjame Ujú. decirte otra cosa, y con esto ya te pongo la guinda para que no tardes ni 5 minutos en bajarte el libro ya y leértelo ya, que además no tienes por qué leértelo de principio al fin, sino que puedes ir por partes y voy a leerme primero a los católicos, después leo a los musulmanes, ya que estoy afectado porque mi hermano es musulmán, Bueno, es y que sé después voy a leer a los muchísimo judíos y después sé lo que sea, ¿no? muchísimo de eso. Bueno, pues, sa- ¿sabes lo que me dijo? ¿Sabes lo que me dijo? Le pregunté directamente, ¿no? Al padre Ramón, el, el- en Silos, ¿no? Sí. Le dije, Mm. padre, ¿tú estás más cerca de un católico tibio o de un budista apasionado? Dice, sin duda ninguna, de un budista. Fíjate. O sea, quiere Ah, decir, se entienden más fácilmente aquellos que buscan a Dios y que quieren Sin hacerlo duda, de la mano de otros, sin con otras duda, perspectivas, con otras miradas, sin etcétera, duda, sin duda, ¿sabes? sin duda, vamos, eso Bueno, no lo Búsqueda de dudo. la verdad. Sí, eso no lo dudo. Vamos, es más, yo creo que la gente de a pie estamos más unidas que los que están al frente de, digamos, de las cosas. Pero luego te voy a puntualizar una cosa. sí, Los conversos musulmanes son otra cosa, porque han descubierto la fe, lo sé por mi hermano, han descubierto la fe no desde la génesis de su propia, de la religión que se han convertido. Y entonces es más fácil que tengan el velo y también la parte purificada de lo que le han transmitido, ¿eh? ya. Pero el Islam, cuando se conoce históricamente con datos que están escritos, que no se pueden olvidar, no se puede coger el Corán de ellos, hay que coger los datos que ha dejado el mismo Mohamed y todos los que han escrito. Es tremendo, no hay por dónde cogerlo. Esto con independencia, como tú has dicho, que las personas nos podemos entender, que yo a mi hermano lo tengo no solo por pacífico, ojalá que fueran todos los musulmanes así, pero que hay cosas que nos separan porque no queremos aceptar que hay evidencias históricas, hay evidencias que superan, por supuesto, el mal hacer o el buen hacer de una persona, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que hablar a la hora de hablar de religiones, no de que esta persona es buena y aquella también. Toma, y yo, que me pongan a Ya, prueba. pero Bueno, estamos en este año, bueno, por que ya ejemplo, hasta que he estamos llegado a la recibiendo última y no en voy otro a... ámbito, ¿no? Sí, tranquila. No te preocupes. No, que en este terreno que tú estás diciendo y en este año que hemos vivido, estamos viendo directamente, y perdón por hacer un salto mortal de la religión a la política y a la sociología, Mm. evidencia, digo, de que de forma interesada, bueno, siempre interesada, se hacen afirmaciones y se proclaman eh, cosas que estamos viendo todos que son exactamente lo contrario, pero exacto. exactamente lo contrario. Sí. Bueno, pero es que, bueno, Ujú. para eso estamos cada uno, ¿no? Así, bueno, vale, aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues hay intereses de un tipo o de otro Claro. que están orientados a mantenerse en el poder, a lo que sea, ¿no? O a tener la Efectivamente, influencia religiosa entre los... efectivamente. Pues ese tipo de cosas son las que hay que discernir y que no se pueden tampoco arreglar así en 2 palabras, ¿eh? Y que Eso somos necesita un estudio contradictorios profundo. también. Sí, Bueno, pues sí, sí, y hijos. a veces Sí, sí. conscientemente contradictorios, conscientemente contradictorios. No creas que el que hace esto lo hace sin saber lo que hace. Mucha gente lo hace y sabiendo lo que hace, Sí. porque es la forma de Sabe que mueve mantener los hilos que un tiene que mover. estatus, lo que sea, ¿no? Mm, mm. Bueno, Bueno, José no he Miguel, dicho nada y he que dicho todo a la vez, ¿no?
Que no, que muchas gracias. Arturo. Muchas gracias. No, por favor, a vosotros. Encantados. Regina, que has entrado la última. Regina, que has entrado la última porque por orden alfabético te ha tocado la última, pero no por nada más, ¿eh? No. Sí, pero que por orden alfabético la R está muy abajo. Pero que voy abriendo... Aquí somos muy democráticos. Que todos, vamos, que puedes hablar como el que más, no hay ningún problema. No, eso estamos. No, vale, broma. Bueno, pues no nada. digo porque la agotes del Tú, tiempo. Arturo, Ya. ¿quieres...? Sí. No, Arturo, ¿tú quieres apostillar algo? ¿Conoces por casualidad a Rad Salam? ¿Lo conocerás o has oído hablar de él? No, que vive aquí en un pueblo en la Comunidad de Madrid. Es un cristiano católico caldeo de la zona de Siria, donde pues también vivió como fue masacrado allí los cristianos, como muchos de sus familiares pues fueron asesinados y sí, ahora que lo dices, creo que lo he oído alguna vez en COPE, ¿no? Sí, ha dado muchísimas conferencias por aquí, por muchos sitios. Está amenazado de muerte y vive en un pueblo aquí en Madrid y ha dado cuenta mucho su testimonio, como pues muchos familiares suyos han muerto asesinados allí. Este es un grandísimo intelectual, habla un montón de idiomas, hebreo, arameo, y es un grandísimo conocedor de... Esa pregunta que os dije antes, que se formulaba en el libro José Antonio Marina, ¿por qué soy cristiano? Yo me la he formulado muchas veces, y otra me he hecho también, que quizás conviene que nos la hagamos todos y cada uno de nosotros. Sí. ¿Hasta qué punto soy cristiano? Quiero decir, yo en esas circunstancias seguiría siendo cristiano. Efectivamente. Yo no estoy seguro de la respuesta. Yo no estoy seguro de la respuesta. Efectivamente. Allí la gente que son mártires anónimos, porque no se les conoce ni nunca si sabrá de ellos. Y que siguen, saben dónde se meten. Siguen siendo. No les importa. Y siguen dando la cara. Los coptos, por ejemplo, los coptos en Egipto, igual. Sí. Y siguen dando la cara día a día y saben que en cualquier momento pues le va a tocar. O por ejemplo, cuenta cómo pues les expropiaron todo lo que tenían, lo dejaron. Era profesor universitario, tenía una vida muy acomodada allí y tuvo que salir con lo opuesto. Y cuenta su historia, que a ver si algún día también podemos que nos la cuente, o tengo alguna charla de ella grabada. Ciegos por el mundo. Sí, súper interesante. Esos sí que son verdaderos ejemplos de vida. Héroes. La cosa que hemos tenido lema y problema nuestra gente, que la vida pero es impresionante pero siguen manteniendo su fe viva y efectivamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias. Si no tenéis nada que añadir, yo creo que ha estado muy interesante. Sí. Muchas gracias, José. Una buena tarde. Y gracias por estar con nosotros y compartir con nosotros este rato. Vamos, este rato largo, y la verdad es que no nos cansamos de oírte. Muchas gracias. Se nos ha hecho largo, no se nos ha hecho nada. Yo solo os quiero reiterar mi agradecimiento por un lado. No os preocupéis, que las dos cosas que os he dicho os las haré llegar. Y por favor, me gustaría que si alguno de vosotros quiere algo de mí, quiere alguna aclaración o tener algún tipo de... No tengo absolutamente ningún inconveniente, O sea, Consuelo sabe cómo hacerlo, y si no, pues yo que sé, Ignacio, o sea, podéis... No hay ningún problema. Conectamos de correo electrónico, teléfono... Muchas gracias. A disposición cuando queráis, y dentro de un tiempo esperemos que repitas por ahí. Qué gusto. Venga. Eso, vale, te tendremos. Un abrazo fuerte para todos y gracias por vuestra Y buena paciencia. Semana Santa y feliz Pascua. Igualmente para vosotros. Gracias. Saludos. Venga, conquense. Hasta otro día. Adiós. ¿Que es de Adiós Cuenca? a todos, adiós. ¿Es de Cuenca? Sí, es de Cuenca. Hombre, claro, de Cuenca, sí. ¿Cómo si no? Tenía que ser de Cuenca. Venga, un abrazo a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y hasta aquí el programa número 81. Los medios de contacto son a través de correo electrónico en ciegosenelmundo@arturofernandez.es o del WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Nos oímos en próximos programas. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.